Buenas tardes y buen día, estimados oyentes. Seguimos leyendo las charlas de Abdu'l-Bahá que están recopiladas en el libro La promulgación de la paz universal. Son charlas que dio en Estados Unidos y en Canadá durante los años de 1912. Fueron charlas a las que acudía todo tipo de personas que tenían algún tipo de interés espiritual, que querían conocer lo que Abdu'l-Bahá tenía que comunicar a Occidente, puesto que Abdu'l-Bahá venía de Oriente y se publicó en los principales periódicos de los Estados Unidos, como el New York Times. Se publicaban las charlas de Abdu'l-Bahá escritas. Y también pues se hablaba mucho en aquel momento del impacto que tenía este mensaje de esperanza para la humanidad, donde también él hablaba de temas pues a veces muy comunes, pero con una trascendencia muy importante para lo que son las relaciones humanas. Y también hablaba de Dios y hablaba de la unidad de la raza humana, que solo es una raza. Y dio muchísimas charlas durante ese año que la verdad lo dejaron bastante exhausto, puesto que él ya era bastante mayor. Y enfermo, también estaba bastante enfermo. Pues había tenido que sufrir largos periodos en la ciudad prisión de Acre, donde además de prisioneros sin escrúpulos, pues también había prisioneros como era él y su padre, por sus ideas, ¿no? Por las cosas que ellos comunicaban no estaban acordes al régimen de aquel momento, el Imperio Otomano, el Imperio Persa. No gustaba en estas ideas, así que los fueron desterrando desde la antigua Persia, lo que era Teherán, por diferentes partes, hasta el extremo, o sea, pasando por Constantinopla, bordeando Rusia. Tuvieron que caminar mucho hasta que finalmente pues ya los dejaron en aquella prisión que era como a los límites del imperio, en Acre. Saben, hay una ciudad amurallada. Ahora mismo tiene muchísimos visitantes, pero en aquel momento pues era un lugar donde no había agua corriente, no había desagües, apenas había comida y la gente pues se moría simplemente por estar allí, ¿no? Pero bueno, Abdu'l-Bahá estuvo muy enfermo, pero no pereció en esos momentos. Y cuando vino la revolución de los jóvenes turcos, hubo un cambio de gobierno y entonces liberaron a todos los presos que estaban allí. Ellos eran presos de conciencia, digamos, ¿no? Por sus ideas. Y entonces fue la oportunidad que tuvo Abdu'l-Bahá de viajar a Occidente. Estuvo en Europa y también en Europa fue en 1911 y lo que es
el continente americano en 1912. Como digo, sus charlas fueron impactantes en aquella época y también para el día de hoy, aunque haya pasado tanto tiempo, pues 115 años, 110, 12, 15 años, el mensaje sigue siendo necesario para este momento. Por eso estoy leyendo estas charlas aquí. Me gusta cómo piensa Abdu'l-Bahá, cómo enlaza las ideas y cómo nos da lo que comentaba al principio, ¿no? Esa esperanza de que la humanidad tiene un futuro muy bueno y que son algunas cositas las que tenemos que prestar atención para ser promotores de ese maravilloso futuro. Así que bueno, pues les voy a leer esta charla que fue el 16 de agosto en 1912. Esta fue en Green Acre, una zona que se llama Green Acre, y voy a empezar. Entonces él dice: todo tema presentado a una audiencia reflexiva debe estar sustentado por pruebas racionales y argumentos lógicos. Las pruebas son de 4 tipos. Primero, las sensoriales. Segundo, las racionales. Tercero, las tradicionales o de escritos autorizados. Y cuarto, las de inspiración. Es decir, hay 4 criterios o normas de juicio por los que la mente humana llega a sus conclusiones. Primero, consideremos el criterio de los sentidos. Esta es una norma todavía sostenida por los filósofos materialistas del mundo. Ellos creen que todo lo que es percibido por los sentidos es una verdad, una certeza y que sin duda existe. Por ejemplo, dicen: aquí hay una lámpara que ustedes pueden ver. Y como el sentido de la vista lo percibe, no podéis dudar de su existencia. Allí hay un árbol. Vuestro sentido de la vista os asegura su realidad, la cual está más allá de toda cuestión. Este es un hombre. Veis que es un hombre, por tanto, él existe. En una palabra, se asume que todo lo que está confirmado por los sentidos es tan indudable e incuestionable como el producto de multiplicar 5 por 5. No puede ser 26 ni menos de 25. Por consiguiente, los filósofos materialistas consideran el criterio de los sentidos como el primero y el más importante. Pero, según los filósofos divinos, esta prueba y certeza no es confiable. No, más bien consideran la norma de los sentidos como falsa, porque es imperfecta. La vista, por ejemplo, es uno de los sentidos más importantes. Sin embargo, está sujeta a muchas aberraciones e imprecisiones. El ojo ve un espejismo como un cuerpo de agua. Toma las imágenes en el espejo como realidades, cuando no son sino reflejos. Un hombre que navega por un río se imagina que los objetos que están en la costa se mueven, en tanto es él quien se mueve y no los objetos. Al ojo le parece que la tierra está fija, mientras el sol y las estrellas giran alrededor de ella. En realidad,
Las esferas celestiales son estacionarias y la Tierra gira sobre su eje. Los soles colosales, los planetas y las constelaciones que brillan en los cielos parecen pequeños, infinitesimales a la visión humana. En realidad son mucho más grandes que la Tierra en dimensión y volumen. Una chispa giratoria parece a la vista un círculo de fuego. Hay innumerables casos de este tipo, lo que demuestra el error y la imprecisión de los sentidos. Por tanto, los filósofos divinos han considerado esta norma de juicio como defectuosa y poco confiable. El segundo criterio es el intelecto. Los filósofos antiguos, en particular, consideraban el intelecto como el agente más importante de juicio. Entre los sabios de Grecia, Roma, Persia y Egipto, el criterio de la prueba verdadera era la razón. Sostenían que todo asunto sometido a la facultad del razonamiento podía resultar verdadero o falso y debía ser aceptado o rechazado según tal criterio. Pero en opinión de la gente de discernimiento, este criterio es igualmente defectuoso y desconfiable, pues esos mismos filósofos que sostenían el intelecto y la razón como norma de juicio humano, diferían ampliamente entre ellos sobre todo los temas de investigación. Las declaraciones de los filósofos griegos son contrarias a las conclusiones de los sabios persas. Incluso entre los mismos filósofos griegos existe una continua discrepancia y con una continua falta de acuerdo sobre cualquier tema dado. También prevaleció una gran diferencia de pensamiento entre los sabios de Grecia y Roma. Por tanto, si el criterio de la razón o intelecto constituye una norma de juicio correcta e infalible, aquellos que la comprobaron y la aplicaron deberían haber llegado a las mismas conclusiones. Como difieren y son contradictorios en sus conclusiones, es evidente que el método y norma de prueba debe haber sido defectuoso e insuficiente. El tercer criterio o norma de prueba son las tradiciones o escrituras, es decir, que toda afirmación o conclusión debería ser sostenida por las tradiciones registradas en ciertos libros religiosos. Cuando consideramos incluso los libros sagrados, los libros de Dios, nos inclinamos a preguntar, ¿quién entiende estos libros? ¿Mediante qué autoridad de explicación pueden ser entendidos estos libros? Debe ser la autoridad de la razón humana. Y si la razón o el intelecto encuentran que es incapaz por sí misma de aplicar ciertas cuestiones, o si los que poseen intelecto se contradicen mutuamente en la interpretación de las tradiciones, ¿cómo puede confiarse en ese criterio para llegar a conclusiones precisas? La cuarta norma es la inspiración. En siglos pasados, muchos filósofos han alegado la iluminación o revelación, prolongando sus declaraciones mediante el anuncio: este tema ha sido revelado a través mío, o yo hablo así por inspiración. De esta clase eran los filósofos de la secta de los iluminados. Las inspiraciones son las insinuaciones o sensibilidades del corazón humano.
Las insinuaciones del corazón a veces son cuestionables. ¿Cómo las diferenciaremos? ¿Cómo podremos decir si cierta declaración es una inspiración e insinuación del corazón mediante la ayuda misericordiosa o a través de una agencia satánica? Por tanto, es evidente que los 4 criterios o normas de juicio por las que la mente humana llega a sus conclusiones, consideradas individualmente, son defectuosas o inexactas. Todas ellas son propensas a errores y equivocaciones en las conclusiones, pero un planteo expuesto a la mente, acompañado de pruebas que los sentidos pueden percibir como correctas, que la razón acepta, que está de acuerdo con la autoridad tradicional y es aprobada por la inspiración del corazón, puede sin duda ser aceptada y considerada perfectamente correcta, pues ha sido examinada y comprobada por todas las normas de juicio y es encontrada cabal. Cuando aplicamos solamente una de las pruebas, entonces hay posibilidades de error. Esto es axiomático y evidente. Ahora consideraremos el tema sugerido, el amor, sometiéndolo a las 4 normas de juicio, con lo cual llegaremos a nuestras conclusiones. Decimos que el amor es la causa de la existencia de todos los fenómenos y que su ausencia es causa de desintegración o inexistencia. El amor es el don consciente de Dios, el lazo de unión de todos los fenómenos existentes que están primordialmente hechos de elementos simples unidos por un poder de atracción. Mediante este poder de atracción, la cohesión se hace manifiesta entre los átomos de estos elementos componentes. El ser resultante es un fenómeno contingente de tipo inferior. El poder de cohesión expresado en el reino mineral es en realidad amor o afinidad manifestada en un grado menor, de acuerdo a las exigencias de un mundo mineral. Subamos un peldaño y entremos en el reino vegetal, donde encontramos que un grado de atracción mayor se ha hecho manifiesto entre los elementos componentes que forman el fenómeno. Mediante este grado de atracción se produce una combinación celular entre estos elementos que constituyen el cuerpo de una planta. Por tanto, en el grado del reino vegetal existe el amor. Entramos al reino animal y encontramos que el poder de la atracción ha unido los elementos simples como en el mineral, más la combinación celular como en el vegetal, más el fenómeno de los sentimientos o sensibilidades. Observamos que los animales son capaces de cierta asociación y camaradería y que ejercitan la selección natural. Esta atracción elemental, esta combinación y afinidad natural, es amor manifiesto en el grado del reino animal. Finalmente, llegamos al reino del hombre. Como este es el reino superior, la luz del amor es más resplandeciente. En el hombre encontramos el poder de atracción entre los elementos que componen su cuerpo material, más la atracción que produce la combinación celular o poder de crecimiento, más la atracción que caracteriza las sensibilidades del reino animal, pero aún más allá y por sobre todos estos poderes inferiores,
descubrimos en el ser humano la atracción del corazón, las sensibilidades y afinidades que unen a los hombres, capacitándolos para vivir y asociarse en amistad y solidaridad. Es, pues, evidente que en el mundo de la humanidad el más grande rey y soberano es el amor. Si el amor se extinguiese, si el poder de atracción desapareciera y la afinidad de los corazones se destruyese, el fenómeno de la vida humana desaparecería. Esta es una prueba perceptible a los sentidos y aceptable para la razón, de acuerdo con las tradiciones y enseñanzas de los libros sagrados y verificada por la inspiración de los propios corazones humanos. Es una prueba en la cual podemos confiar absolutamente y declararla completa. Pero esto son solo grados de amor que existen en el mundo natural o físico. Su manifestación está siempre de acuerdo con los requerimientos de las condiciones y normas naturales. El amor verdadero es el que existe entre Dios y sus siervos. El amor que une a las almas santas. Este es el amor del mundo espiritual, no el de los cuerpos u organismos físicos. Por ejemplo, reflexionad y observad cómo los dones de Dios descienden sucesivamente sobre la humanidad, como las efulgencias divinas siempre brillan en el mundo humano. No cabe duda, estos favores, bondades y efulgencias emanan del amor. A menos que el amor sea el motivo divino, sería imposible para el corazón humano alcanzarlos o recibirlos. A menos que el amor exista, la bendición divina no puede descender sobre cualquier objeto o cosa. A menos que haya amor, quien recibe la efulgencia divina no puede irradiar y reflejar esa efulgencia sobre otros objetos. Si somos de aquellos que percibimos, veremos que las bondades de Dios se manifiestan a sí mismas continuamente, de la misma forma que los rayos del sol emanan incesantemente de su centro. El mundo de los fenómenos, mediante la resplandeciente efulgencia del sol, es radiante y brillante. Del mismo modo, el reino de los corazones y de las almas es iluminado y resucitado por los brillantes rayos del sol de la realidad y las munificencias del amor de Dios. Por ello, el mundo de la existencia, el reino de los corazones y las almas, es siempre vivificado. Si no fuera por el amor de Dios, los corazones estarían inanimados, las almas se marchitarían y la realidad del hombre estaría privada de los dones sempiternos. Considerad hasta qué punto se hace manifiesto el amor de Dios entre los signos de su amor aparentes. En el mundo están los puntos de alborada de sus manifestaciones. Qué infinito es el amor que las divinas manifestaciones reflejan en la humanidad. Por guiar a las gentes voluntariamente, han renunciado sus vidas para resucitar los corazones humanos. Han aceptado la cruz,
para capacitar a las almas humanas, para alcanzar el grado supremo de desarrollo, han soportado severas ordalías y dificultades durante sus cortas vidas. Si Jesucristo no hubiera tenido amor por el mundo de la humanidad, seguramente no habría aceptado la cruz con regocijo. Él fue crucificado por amor a la humanidad. Considerad el grado infinito de ese amor. Sin amor por la humanidad, Juan el Bautista no hubiera ofrendado su vida. De igual forma sucedió con todos los profetas y las almas santas. Si el Bab no hubiese manifestado amor por la humanidad, seguramente no habría ofrecido su pecho a 1000 balas. Y si Bahá'u'lláh no hubiese estado inflamado con el amor por la humanidad, no habría aceptado voluntariamente 40 años de encarcelamiento. Observad cuán raramente las almas humanas sacrifican su placer o comodidad por otros. Cuán improbable es que un hombre ofrezca su ojo o tolere ser desmembrado en beneficio de otro. Sin embargo, todas las divinas manifestaciones han sufrido, han ofrecido sus vidas y su sangre y sacrificado su existencia, su comodidad y todo lo que poseían por amor a la humanidad. Considerad, por consiguiente, cuánto aman. Si no hubiera sido por su amor a la humanidad, el amor espiritual solo sería una mera palabra. Si no fuera por su luz, las almas humanas no estarían radiantes. Cuán efectivo es su amor. Es un signo de Dios, un rayo del sol de la realidad. Por consiguiente, debemos alabar a Dios, porque es la luz de su bondad la que ha brillado sobre nosotros a través de su amor, que es sempiterno. Sus divinas manifestaciones han ofrecido sus vidas mediante el amor hacia nosotros. Reflexionad entonces sobre lo que el amor de Dios significa. Si no fuera por el amor de Dios, todos los espíritus estarían sin vida. Y no me refiero a la muerte física, no, sino a la condición a la que Cristo se refirió al declarar: dejad que los muertos entierren a sus muertos, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Si no fuera por el amor de Dios, los corazones no estarían iluminados. Si no fuera por el amor de Dios, el sendero del reino no estaría abierto. Si no fuera por el amor de Dios, los libros sagrados no hubieran sido revelados. Si no fuera por el amor de Dios, los profetas divinos no hubieran sido enviados al mundo. El fundamento de todos estos dones es el amor de Dios. Por tanto, en el mundo humano no hay poder más grande que el amor de Dios. Él es el amor de Dios. El amor de Dios, el que nos ha reunido aquí esta noche. Es el amor de Dios el que está asociando el este y el oeste. Es el amor de Dios el que ha resucitado al mundo. Ahora debemos dar gracias a Dios porque nos ha sido revelada tan grande generosidad y efulgencia. Pues llegamos a otro aspecto de nuestro tema,
¿Están la acción y los efectos del amor limitados a este mundo o se extienden sin cesar a otra existencia? ¿Afectará su influencia solamente nuestra existencia aquí o se extenderá a la vida eterna? Cuando observamos el mundo humano, rápidamente vemos que es superior a todos los demás. En la diferenciación de la vida en el mundo de la existencia hay 4 grados o reinos: el mineral, el vegetal, el animal y el humano. El reino mineral posee cierta virtud a la que denominamos cohesión. El reino vegetal posee propiedades cohesivas más el poder del crecimiento o poder aumentativo. El reino animal posee las virtudes del mineral y del vegetal más el poder de los sentidos. Pero el animal, aunque está dotado de sensibilidades, está totalmente privado de conocimiento, absolutamente alejado del mundo de la conciencia y del espíritu. El animal no posee poderes mediante los cuales pueda hacer descubrimientos que estén más allá del reino de los sentidos. No tiene poder de creación intelectual. Por ejemplo, un animal situado en Europa no es capaz de descubrir el continente americano. Solamente entiende los fenómenos que están al alcance de sus sentidos e instinto. No pueden razonar nada abstractamente. El animal no puede concebir que la Tierra es esférica o que gira sobre su eje. No puede comprender que las pequeñas estrellas del cielo son mundos tremendos, mucho más grandes que la Tierra. El animal no puede concebir el intelecto abstractamente. De esos poderes está privado. Por tanto, estos poderes son peculiares del hombre y se hace evidente que en el reino humano hay una realidad que al animal le falta. ¿Y cuál es esa realidad? Es el espíritu del hombre. Mediante el espíritu del hombre, el hombre se distingue por encima de todos los otros reinos fenomenales. Aunque posee todas las virtudes de los reinos inferiores, además está dotado con la facultad espiritual, el don celestial del estado consciente. Todos los fenómenos materiales están sujetos a la naturaleza. Todos los organismos materiales son cautivos de ella. Ninguno de ellos se puede desviar en lo más mínimo de las leyes naturales. Esta tierra, estas grandes montañas, los animales con sus maravillosos poderes e instintos no pueden ir más allá de las limitaciones naturales. Todas las cosas son cautivas de la naturaleza, excepto el hombre. El hombre es su soberano. Puede quebrantar las leyes naturales. Aunque es un animal preparado por la naturaleza para vivir sobre la superficie de la tierra, vuela por el aire igual que una ave y navega sobre el océano y se sumerge con submarinos en las profundidades que ocultan las olas. El hombre está dotado de un poder mediante el cual penetra y descubre las leyes de la naturaleza, las saca del mundo invisible y las trae al plano de lo visible. En otro tiempo, la electricidad era una fuerza latente de la naturaleza. De acuerdo a las leyes naturales, ésta debía permanecer como un secreto oculto, pero el espíritu del hombre la descubrió
la extrajo de su depósito secreto y la hizo visible. Es evidente y manifiesto que el hombre es capaz de quebrantar las leyes naturales. ¿Cómo lo logra? A través del espíritu con que Dios lo dotó al momento de la creación. Esta es una prueba de que el espíritu del hombre se diferencia y distingue por encima de todos los reinos inferiores. En este espíritu al que se refiere en el versículo del Antiguo Testamento cuando expresa: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Solo el espíritu del hombre penetra las realidades de Dios y participa de sus dones. Este gran poder debe, evidentemente, diferenciarse de su cuerpo físico o templo en el cual se manifiesta. Observad y entended cómo cambia el cuerpo. No obstante, el espíritu del hombre permanece siempre en la misma condición. Por ejemplo, el cuerpo se debilita, se hace fuerte, fornido. A veces se encoge o es desmembrado, pero no hay efecto sobre el espíritu. El ojo puede cegarse, el pie puede ser amputado, pero ninguna imperfección aflige al espíritu. Esto es una prueba de que el espíritu del hombre es diferente del cuerpo. Los defectos de su cuerpo, de sus miembros, no implican defectos en el espíritu. Esto conduce a la conclusión correcta de que si todo el cuerpo estuviese sujeto a un cambio radical, el espíritu sobreviviría a ese cambio. Incluso si el cuerpo del hombre se destruyera o se volviera inexistente, el espíritu permanecería intacto, pues el espíritu del hombre es eterno. Algunas veces el cuerpo duerme, los ojos no ven, los oídos no escuchan, los miembros dejan de actuar. Toda función está inactiva como en la muerte. Sin embargo, el espíritu ve, oye y se remonta en lo alto, porque posee esas potencialidades que operan sin la infraestructura del cuerpo. En el mundo del pensamiento ve sin ojos, escucha sin oídos y viaja sin el movimiento de los pies. Ejerce todas las funciones sin fuerza física. Ello vuelve evidente que en el sueño el espíritu está vivo, aunque el cuerpo parezca muerto. En el mundo de los sueños, el cuerpo se ve absolutamente pasivo, pero el espíritu sigue funcionando activamente y posee todas las sensibilidades. Esto nos conduce a la conclusión de que la vida del espíritu no está condicionada ni depende de la vida del cuerpo. Lo más que se puede decir es que el cuerpo es una mera vestidura del espíritu. Si la vestidura se destruyera, el que la usa no sufriría daño alguno, ya que siempre está protegido. Además, todos los fenómenos están sujetos a cambios de una condición a otra, y la revolución causada por esta transformación produce una suerte de inexistencia. Por ejemplo, cuando un hombre se transforma del reino humano al mineral, decimos que está muerto, pues se ha despojado de su forma física y tomó la condición de las sustancias minerales.
Esta transformación o transmutación es llamada muerte. Por tanto, se desprende que ningún organismo fenomenal puede poseer dos formas al mismo tiempo. Si un objeto o fenómeno tiene una forma triangular, no puede poseer simultáneamente una forma cuadrada. Si es esférico, no puede ser al mismo tiempo pentagonal o hexagonal. Para poder asumir cualquier forma o figura dada, debe dejar su anterior forma y dimensión. Así, el triángulo debe abandonarse para asumir el cuadrado, y el cuadrado debe cambiar para convertirse en pentágono. Estas transformaciones o cambios de una condición a otra son equivalentes a la muerte. Pero la realidad del hombre, el espíritu humano, posee simultáneamente todas las formas y figuras sin estar privado de ninguna de ellas. Esto no requiere transformación de un concepto a otro. Si estuviese privado de una o de todas las figuras, entonces diríamos que ha sido transferido a otra, y esto sería equivalente a la muerte. Pero como el espíritu humano posee todas las figuras simultáneamente, no tiene transformación o muerte. Además, de acuerdo con la filosofía natural, es un hecho cierto que los elementos simples son indestructibles, como la naturaleza es indestructible. Todo elemento natural simple es duradero y permanente. La muerte y la aniquilación solo afectan los compuestos y composiciones, es decir, las composiciones son destructibles. Cuando tiene lugar la descomposición, ocurre la muerte. Por ejemplo, ciertos elementos simples se han combinado para formar una flor. Cuando esta combinación se desintegra, esta composición se descompone. La flor muere como un organismo del reino vegetal, pero los elementos simples que componían esta flor no mueren, pues todos los elementos simples son permanentes, eternos y no están sujetos a destrucción. Son indestructibles debido a que son simples y no compuestos. De esta forma no se pueden desintegrar ni se pueden separar en sus átomos componentes, sino que son únicos, simples y por tanto eternos. Si una sustancia elemental posee inmortalidad, ¿cómo puede ser destruido el espíritu o realidad humana que está totalmente por encima de la combinación y composición? No, más bien ese espíritu que es un todo, es una unidad y no un compuesto. Por tanto, la destrucción es imposible. El espíritu del hombre trasciende las cualidades y atributos de cualquier elemento natural. Es más grande en atributos que el oro, la plata o el hierro, los cuales son elementos simples e indestructibles. Tanto más están libres de la destrucción y calificados con la permanencia, cuanto más libre e inmortal es el espíritu humano. ¿Cómo jamás podrá ser esto destruido? Este es un tema de gran importancia. Existen innumerables pruebas que lo sustentan. Espero que podamos continuarlo en otra ocasión. Pues sí, antes les decía que esto es una charla de Abdu'l-Bahá, de las muchas que dio en Occidente. Esta es de 1912. Espero que les haya parecido interesante, que encuentren temas de reflexión y meditación. Francamente, ahora mismo no podríamos
sacar todas las partes que contiene y que ha estado desplegando Abdul Baha a lo largo de esta charla, pero muy interesante que como habla, ¿no?, de los diferentes reinos y cómo los reinos superiores contienen a los inferiores. Y una cosa que me ha llamado la atención especialmente es que dice que cuando un ser humano, cuando un hombre muere, pasa al reino inferior, empieza la descomposición. Y el espíritu, que es eterno, como no está compuesto, pues sigue avanzando por los mundos de Dios. En cambio, el cuerpo, que está hecho de muchos elementos, pues tiene que pasar a descomponerse. Pasa por los diferentes reinos inferiores, se descompone en minerales. Y esto, bueno, también es muy bonito pensarlo, ¿no?, que estos minerales luego formarán parte de otros seres vivos, bien sean vegetales, animales, como que todo se puede reciclar en el mundo material, pero en el mundo espiritual solamente hay una realidad, que es la realidad de ir avanzando por estos mundos espirituales hasta encontrarse con Dios. Pues aquí les dejo, estimados oyentes. Ojalá que les haya gustado esta charla y hasta pronto. Si te gusta el rock y el heavy,